Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En la zona sur de Buenos Aires se erguía una mansión imponente que más parecía un museo que un hogar. Portones de hierro forjado protegían jardines impecables, donde cada arbusto era podado con precisión milimétrica y cada fuente de mármol reflejaba la frialdad del dinero bien invertido. Allí vivía la familia Alcántara, conocida en los círculos empresariales como sinónimo de poder e influencia. Pero dentro de aquellas paredes de piedra portuguesa y vidrio templado, escondida entre salones vacíos y pasillos interminables, habitaba una tristeza que ninguna fortuna conseguía curar. Gabriel Alcántara tenía solo 9 años cuando su historia comenzó a contarse en los susurros de los empleados. Había nacido en una mañana lluviosa de abril, hijo único de Marcelo Alcántara, magnate del sector inmobiliario, y Marina, una mujer delicada que no resistió las complicaciones del parto. El niño vino al mundo rodeado de médicos renombrados, equipos de última generación y toda la estructura que el dinero podía comprar. Pero algo andaba mal, algo que ningún aparato pudo prever. Gabriel nunca vio la luz del día. Los primeros meses fueron de negación. Marcelo Alcántara no aceptaba que su heredero, el niño que un día comandaría el imperio que él había construido, pudiera cargar con una limitación tan devastadora. Contrató a los mejores oftalmólogos del país, luego de América Latina, y después trajo especialistas de Europa y de Estados Unidos. Todos llegaban a la mansión con sus maletas de cuero italiano, sus diplomas enmarcados y sus promesas cuidadosamente calculadas. Y todos partían con el mismo diagnóstico frío, técnico, implacable: lesión irreversible del nervio óptico, sin posibilidad de regeneración conocida por la medicina moderna. Gabriel creció en un mundo de sonidos, olores y texturas. Conocía cada habitación de la mansión por la cantidad de pasos necesarios para atravesarla. Reconocía a los empleados por el timbre de voz y por el perfume que usaban. Sabía cuándo era mañana por el canto de los pájaros en el jardín y cuándo era noche por el silencio pesado que descendía sobre el caserón. Pero no conocía los colores. No sabía cómo era el rostro de su propio padre. No entendía lo que significaba ver una estrella. A los 7 años, preguntó por primera vez cómo era el azul del cielo. La ama de llaves, doña Juana, una señora de Córdoba que trabajaba en la casa desde antes de que él naciera, intentó explicarle con palabras amables. Dijo que era como sentir una brisa fresca en el rostro en un día caluroso, como sumergirse en agua limpia, como la sensación de paz que llega cuando todo está bien. Gabriel escuchó en silencio, pero por dentro sentía un vacío que ninguna comparación lograba llenar. Marcelo Alcántara rara vez estaba en casa. Sus reuniones ocupaban los días, sus cenas de negocios llenaban las noches. Sus viajes internacionales completaban los fines de semana. Cuando se cruzaba con su hijo por los pasillos, acariciaba rápidamente su cabeza, murmuraba algo sobre tener mucho trabajo y desaparecía de nuevo. Gabriel había aprendido desde temprano a no esperar más que eso. Había aprendido a vivir con la ausencia de quien debería estar presente. La mansión funcionaba como un engranaje bien aceitado. Cocineras preparaban comidas elaboradas que Gabriel comía solo en la inmensa mesa del comedor. Limpiadoras aseaban habitaciones que nunca recibían visitas. Guardias de seguridad vigilaban portones que rara vez se abrían. Y Gabriel circulaba por todo aquello como un fantasma, siempre guiado por alguien, siempre dependiente de manos ajenas, siempre recordando a todos que a pesar de toda la riqueza, había cosas que el dinero no podía comprar. Fue en una tarde bochornosa de enero cuando todo comenzó a cambiar. Marcelo Alcántara estaba en su oficina en el 2º piso, discutiendo por teléfono los detalles de una incorporación multimillonaria, cuando doña Juana golpeó a la puerta con urgencia. La ama de llaves había dado aviso previo. Después de 15 años de dedicación, necesitaba regresar a Ciudad de Córdoba para cuidar a su madre que había enfermado. Marcelo sintió la noticia como un golpe. Doña Juana era la única persona en quien confiaba plenamente con Gabriel, la única que parecía preocuparse genuinamente por el niño más allá del salario que recibía.
La búsqueda de una sustituta comenzó inmediatamente. Se publicaron anuncios en periódicos de alto nivel. Se contactaron agencias especializadas. Se verificaron referencias con rigor militar. Decenas de candidatas fueron entrevistadas. Todas tenían currículums impecables, experiencia comprobada, certificados de cursos diversos. Pero ninguna convenció a Marcelo. Había algo artificial en todas ellas, una cordialidad profesional que no conllevaba afecto verdadero. Fue entonces cuando la agencia llamó hablando de una candidata de última hora. Una mujer que acababa de llegar a Buenos Aires, venida del interior de La Pampa, sin grandes referencias en la capital, pero con años de experiencia cuidando niños en situaciones delicadas. Su nombre era Elena Torres. Elena llegó a la mansión Alcántara en una mañana de cielo gris. Tenía alrededor de 40 años, cabello castaño recogido en un moño simple, ojos serenos que parecían cargar historias antiguas y manos curtidas por el trabajo. Vestía ropa modesta pero limpia, y llevaba solo una maleta pequeña y un bolso de tela descolorida. Cuando entró en el recibidor principal, sus ojos recorrieron las pinturas en las paredes, las lámparas de cristal, el suelo de mármol italiano, pero su expresión no mostró asombro ni intimidación, solo una calma casi desconcertante. Marcelo la recibió en su oficina, acompañado de doña Juana, quien haría la transición antes de partir. Las preguntas fueron directas. Elena respondió con simplicidad, sin intentar impresionar. Contó que había crecido en una hacienda cerca de Santa Rosa, que había cuidado a sus hermanos menores desde niña, que había trabajado años en un hogar para niños con necesidades especiales. Su voz era suave pero firme, llevaba una seguridad tranquila que no pedía aprobación. «Entiende que mi hijo es ciego, ¿verdad?», Marcelo preguntó con brusquedad. «Entiendo, sí», respondió ella sin desviar la mirada. «Y entiendo que él es antes que nada un niño. Necesita cuidado, atención, de alguien que vea en él más que una limitación». Marcelo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a ser confrontado, aunque fuera amilmente. Pero había algo en Elena que lo desarmaba. Quizás era el cansancio de tantas entrevistas, quizás era el plazo ajustado con la partida de doña Juana, o quizás era algo más profundo que él no lograba nombrar. «Está contratada», dijo finalmente. «Empieza mañana». Elena agradeció con un asentimiento de cabeza y fue conducida hasta su habitación. Un aposento pequeño pero cómodo en el tercer piso, con vista al jardín. Doña Juana la acompañó, explicando rutinas, horarios, preferencias de Gabriel. Elena escuchaba todo con atención, haciendo preguntas puntuales, anotando detalles en un cuaderno viejo. Cuando finalmente se quedó sola, Elena abrió la ventana y respiró hondo. El aire de Buenos Aires era diferente al aire de La Pampa, más pesado, más urgente. Pero ella no tenía miedo. Sabía por qué estaba allí. Sabía lo que necesitaba hacer. Al día siguiente, doña Juana presentó a Elena a Gabriel. El niño estaba en el jardín, sentado en un banco, de piedra bajo un árbol de jabuticaba centenario. Era su lugar favorito, el único espacio donde sentía que podía respirar sin la vigilancia constante de los empleados. Cuando oyó pasos acercándose, levantó el rostro instintivamente, como siempre hacía cuando alguien se acercaba. «Gabriel, esta es doña Elena. Ella te cuidará a partir de ahora». El niño no respondió de inmediato. Estaba acostumbrado a los cambios de personal. Empleados iban y venían. Algunos se quedaban meses, otros años, pero ninguno realmente se quedaba. «Hola», murmuró por fin, educado pero distante. Elena no forzó nada. Simplemente se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. Doña Juana, percibiendo que su presencia ya no era necesaria, se despidió con una caricia en la cabeza de Gabriel y regresó a la casa, dejándolos a los dos solos. «¿Te gusta estar aquí?», Elena preguntó después de un silencio. «Es donde siento el sol», Gabriel respondió. «No puedo verlo, pero puedo sentir cuando está caliente en mi rostro». Elena asintió, aunque sabía que él no podía verla. «¿Y qué más sientes aquí?». Gabriel pareció sorprendido con la pregunta.
Nadie nunca había demostrado interés real por lo que él sentía. El olor de las jabuticabas cuando están maduras, dijo despacio. El viento moviendo las hojas. Los pájaros. Hay uno que canta todas las mañanas. Creo que es un zorzal. Prestas mucha atención a los sonidos, ¿verdad? Elena observó con dulzura. Es lo que tengo, Gabriel dijo con una madurez que no combinaba con sus 9 años. No, Elena corrigió gentilmente. Es uno de los muchos tesoros que tienes, y te enseñaré a descubrir muchos otros. Gabriel giró el rostro en dirección a su voz, confuso. ¿Cómo así? Conoces el mundo a través de otros sentidos. Eso no es una pérdida, es un regalo diferente. Y yo vine aquí para ayudarte a desarrollar ese regalo. Por primera vez en mucho tiempo, algo se movió dentro de Gabriel. Una pequeña chispa de curiosidad, quizás de esperanza. La voz de Elena no tenía lástima, no tenía condescendencia, tenía solo una certeza tranquila que él nunca había oído antes. En los días siguientes, Elena estableció una rutina completamente diferente a la que Gabriel estaba acostumbrado. En lugar de simplemente conducirlo de una habitación a otra, ella se detenía en cada espacio, describía detalles, lo invitaba a tocar cosas que antes eran solo obstáculos. Lo llevó hasta la cocina y le pidió a la cocinera que lo dejara sentir la diferencia entre harina de trigo y azúcar, entre sal gruesa y sal fina. En el jardín le enseñaba a identificar plantas por el tacto, la aspereza del tronco del jabuticaba, la suavidad de los pétalos de rosa, la textura espinosa del cactus que estaba cerca del portón. Gabriel comenzó a abrirse. Por primera vez, sentía que alguien lo veía no como una tragedia, sino como una persona completa. Elena no hablaba con aquella voz artificialmente animada que algunos empleados usaban con él. Lo trataba con respeto, con firmeza cuando era necesario, con ternura siempre. Marcelo observaba todo de lejos, con una mezcla de alivio y malestar. Alivio porque Gabriel parecía más feliz. Malestar porque aquella mujer simple, venida de la nada, estaba logrando algo que él, con todo su poder y dinero, nunca había alcanzado: hacer sonreír de verdad a su hijo. Una tarde, Elena trajo una caja de madera pequeña que llevaba en su bolso. Gabriel oyó el sonido de ella revolviendo algo y preguntó qué era. Son algunas cosas que mi abuela me enseñó, Elena explicó. Hierbas, aceites, recetas antiguas, cosas que la gente del campo usaba antes de que existieran los remedios de farmacia. Gabriel frunció el ceño. Mi padre ya probó todos los remedios del mundo. Nada funciona. Lo sé, Elena dijo con calma, pero a veces lo que cura no viene de fuera, viene de dentro, y a veces necesita un poquito de ayuda de cosas que la naturaleza ya nos ha dado de regalo. Ella no dijo nada más aquel día, solo guardó la caja de nuevo, pero la semilla estaba plantada. Mientras tanto, Marcelo se sumergía cada vez más en su trabajo. Un nuevo emprendimiento exigía toda su atención. Estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su carrera, una asociación internacional que lo colocaría entre los empresarios más poderosos del país. Pasaba noches enteras en videoconferencias, fines de semana encerrado en la oficina. Gabriel casi no lo veía más, pero el niño ya no sentía aquella falta dolorosa de antes. Elena llenaba los días con descubrimientos. Le enseñaba a reconocer especias por el olor, a identificar músicas por el ritmo, a percibir cuando alguien estaba feliz o triste solo por el tono de voz. Gabriel absorbía todo con una sed que lo sorprendía incluso a él mismo. En una mañana soleada de febrero, Elena decidió hacer algo diferente. Llevó a Gabriel hasta el borde de la piscina, descalzó sus pies y los mojó en el agua tibia. ¿Ya nadaste?, ella preguntó. No, Gabriel respondió con un hilo de miedo en la voz. Tengo miedo de no saber dónde estoy. Estaré a tu lado todo el tiempo. ¿Confías en mí? Gabriel dudó. La confianza era algo que él había aprendido a no dar fácilmente, pero algo en Elena era diferente. Confío, dijo por fin. Y entonces, por primera vez en su vida, Gabriel entró en la piscina. Elena lo sostuvo, con firmeza, guiando sus movimientos, enseñándole a sentir la resistencia del agua,
la fuerza de sus propios brazos, el impulso de sus piernas. Cuando finalmente logró dar algunas brazadas solo, gritó de alegría. Una alegría pura, infantil, que hacía mucho tiempo no existía en aquella mansión. Desde la ventana de su oficina, Marcelo observó la escena. Sintió algo apretar en su pecho. Una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo de su hijo, vergüenza de sí mismo. Por la noche, después de que Gabriel ya dormía, Marcelo bajó hasta la cocina para buscar agua. Encontró a Elena preparando un té de manzanilla sentada a la mesa leyendo un libro viejo. Intercambiaron saludos breves. Marcelo estaba a punto de salir cuando Elena habló. Su hijo es un niño extraordinario. Marcelo se detuvo. Lo sé, pero él te necesita a ti, no a tu dinero, a ti. Las palabras cayeron como un puñetazo. Marcelo se volvió, listo para poner a aquella empleada en su debido lugar. Pero cuando vio la expresión de Elena, serena y exenta de juicio, las palabras murieron en su garganta. «No entiendes la presión que tengo», dijo por fin a la defensiva. «Todo lo que hago es para garantizar su futuro». «Su futuro depende de quién se va a convertir, no de lo que va a heredar», Elena replicó con suavidad. «Y quién se va a convertir depende del amor que reciba ahora». Marcelo salió de la cocina sin responder. Pero las palabras de Elena resonaron en su mente durante horas, quitándole el sueño. Mientras tanto, Gabriel dormía profundamente, soñando por primera vez con colores que nunca había visto. En el sueño, Elena lo guiaba por un campo lleno de flores, cada una con un perfume diferente, y en el horizonte algo brillaba, una luz suave, cálida, invitadora. Él no sabía lo que era, pero sabía que quería alcanzarla, y por primera vez en su vida creyó que quizás podría. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Gabriel se volvía cada vez más independiente. Aprendió a vestirse solo sintiendo las texturas de la ropa, a comer sin derramar comida guiándose por el olor y la posición de los cubiertos, a caminar por la casa con pasos más seguros. Elena estaba siempre cerca, pero nunca invasiva. Ofrecía ayuda solo cuando era necesario, incentivaba la autonomía siempre que era posible. Marcelo comenzó a cenar en casa con más frecuencia. No decía el motivo, pero en el fondo sabía que las palabras de Elena lo habían afectado de lleno. Observaba a su hijo durante las comidas, notaba detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo Gabriel inclinaba la cabeza cuando prestaba atención, cómo sus dedos exploraban los objetos con precisión delicada, cómo sonreía cuando reconocía una voz familiar. Una noche, Marcelo preguntó cómo había sido el día de Gabriel. El niño, sorprendido con la pregunta inusual, comenzó a contar sobre las lecciones con Elena, sobre cómo había aprendido a diferenciar pájaros por el canto, sobre la historia que ella le había leído por la tarde. Marcelo escuchó en silencio, y cuando Gabriel terminó dijo solo, «Me alegra que estés aprendiendo tanto». Fueron pocas palabras, pero significaron el mundo para Gabriel. Elena mantenía su rutina discreta. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno de Gabriel, pasaba el día explorando el mundo con él. Por la noche se recogía en su habitación donde leía libros antiguos y escribía cartas para su familia en la Pampa. Los otros empleados la respetaban, pero mantenían distancia. Había algo en ella que los intimidaba sutilmente. Una presencia serena pero poderosa, como si cargara secretos que nadie más conocía. Y de hecho los cargaba. En la pequeña caja de madera que guardaba en su bolso, además de las hierbas y aceites que había mencionado, había algo más. Un tarro de cerámica artesanal, sellado con cera de abeja. Dentro de él, un bálsamo espeso, de color verdoso, con olor a romero, caléndula, y otras plantas que ella misma había recolectado y preparado según recetas transmitidas por su abuela, quien a su vez había aprendido de su bisabuela, y así sucesivamente, a través de generaciones de mujeres que conocían los poderes de la tierra. Aquel bálsamo no era un remedio común. Era preparado, bajo luna llena, con oraciones susurradas, con intenciones plantadas en cada movimiento de mano. Servía para calmar dolores antiguos,
para curar heridas invisibles, para traer luz donde había oscuridad. Elena sabía que la medicina moderna se reiría de aquello. Sabía que Marcelo Alcántara, con toda su fe en la ciencia y la tecnología, jamás lo creería. Pero ella también sabía, con una certeza que venía de un lugar más profundo que la razón, que aquel bálsamo tenía un propósito, y que ese propósito estaba a punto de revelarse. Por ahora esperaba. Preparaba a Gabriel no solo físicamente, sino espiritualmente. Le enseñaba a confiar, a creer, a abrir el corazón a posibilidades que el mundo racional negaba, porque ella sabía que la verdadera curación siempre comenzaba por la fe, no la fe ciega, sino la fe que nace de la esperanza cultivada con paciencia y amor. Y Gabriel, sin saberlo, ya estaba listo. Su corazón, antes endurecido por la soledad y la desesperanza, comenzaba a abrirse como una flor que encuentra el sol después de un invierno largo y cruel. La transformación había comenzado, y nada jamás sería como antes. Marzo llegó trayendo lluvias intensas que empapaban los jardines de la mansión Alcántara. Gabriel adoraba los días de tormenta. Se sentaba en la galería cubierta, con los ojos cerrados, y dejaba que los sonidos de la naturaleza invadieran sus oídos. El tamborileo de las gotas en el tejado, el viento silbando entre los árboles, el olor a tierra mojada que subía del suelo. Elena siempre se sentaba a su lado en esos momentos, en silencio respetuoso, solo compartiendo la experiencia. Fue en una de esas tardes lluviosas cuando sucedió algo inexplicable. Gabriel estaba describiendo a Elena los sonidos que lograba identificar cuando, de repente, parpadeó varias veces seguidas. Su rostro se contrajo en una expresión de confusión. Elena lo notó inmediatamente. «¿Qué pasó, Gabriel?», ella preguntó con atención. «No sé», el niño respondió, llevándose las manos a los ojos. «Sentí algo diferente, como si hubiera un destello. Pero no puede ser, yo nunca vi nada». Elena sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la voz en calma. «Descríbeme mejor. ¿Qué sentiste exactamente?». Gabriel dudó, con miedo de estar imaginando cosas. Fue rápido, como cuando estás en la oscuridad completa y alguien enciende un fósforo lejos. No ves el fósforo, pero sabes que hay una luz allí. Fue así, un punto minúsculo, de algo diferente a la oscuridad. Elena tomó las manos del niño con delicadeza. «Esto es maravilloso, Gabriel. Tu cuerpo está despertando. No te desanimes si no sucede de nuevo pronto. Estas cosas necesitan tiempo». «Pero mi padre dijo que es imposible», Gabriel murmuró. La esperanza luchando con años de incredulidad. Todos los médicos lo dijeron. Los médicos conocen lo que la ciencia ya ha descubierto. Pero el cuerpo humano guarda misterios que aún no han sido totalmente comprendidos. Elena apretó suavemente sus manos. «Vamos a creer juntos, ¿está bien?». Gabriel asintió, pero no dijo nada a su padre. Tenía miedo de ser ridiculizado, de que su esperanza fuera aplastada por explicaciones técnicas y diagnósticos fríos. Guardó aquel momento como un secreto precioso, compartido solo con Elena. Los días siguientes fueron de observación atenta. Elena intensificó los ejercicios sensoriales, pero ahora con un propósito adicional. Masajeaba suavemente las sienes de Gabriel con aceites esenciales de lavanda y romero. Le enseñaba ejercicios de respiración profunda. Lo guiaba en meditaciones simples donde él imaginaba la luz entrando en su cuerpo. Todo hecho con naturalidad, como parte de las actividades diarias, sin alardes. Marcelo, por su parte, estaba cada vez más ausente. El gran negocio que venía preparando encontró obstáculos inesperados. Socios se mostraron desleales, contratos necesitaron ser renegociados, abogados trabajaban día y noche para resolver cuestiones jurídicas complejas. La presión era inmensa. Él volvía a casa tarde por la noche, se encerraba en la oficina con pilas de documentos y botellas de whisky, dormía pocas horas y se despertaba aún más tenso. Gabriel sentía la ausencia, pero esta vez de forma diferente. Antes, la falta del padre era como una herida abierta. Ahora, con Elena al lado, era más como una añoranza suave.
Él había aprendido que el amor no se medía por la presencia física constante, sino por la calidad de los momentos compartidos. Y en las raras cenas en que Marcelo lograba sentarse a la mesa, Gabriel aprovechaba cada minuto, contando historias, haciendo preguntas, intentando construir puentes sobre el abismo que los separaba. Una mañana, Elena se despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido completamente cuando ella bajó al jardín, llevando consigo la pequeña caja de madera. Se arrodilló en la tierra húmeda, cerca del jabuticaba, y comenzó a preparar algo. Abrió el tarro de cerámica con el bálsamo sagrado, añadió pétalos frescos de rosas blancas que había recogido del jardín, algunas gotas de rocío que había recolectado de las hojas, y susurró palabras antiguas que su abuela le había enseñado. No era hechicería, no era magia en el sentido profano, era simplemente fe materializada en gestos. Era la creencia de que la naturaleza, cuando tratada con respeto y amor, ofrecía sus dones a quienes sabían pedir. Elena no hacía aquello para impresionar a nadie, ni esperaba reconocimiento. Lo hacía porque sentía en el fondo del alma que era el camino correcto. Cuando terminó, guardó todo cuidadosamente y regresó a la casa. Gabriel ya estaba, despierto, sentado en la cama esperándola. «Buenos días, doña Elena», dijo con una sonrisa. «Sentí que saliste temprano». «¿Cómo lo supiste?», ella preguntó admirada. «Sentí tu ausencia, y el olor de la casa cambió cuando volviste. Trajiste el perfume de las rosas del jardín». Elena rió suavemente. «Estás cada vez más atento, mi niño. ¿Vamos a desayunar?». Durante el desayuno, Gabriel pareció inquieto. Revolvía la comida sin comer mucho. Giraba el rostro a los lados como si buscara algo. Elena observaba en silencio. Por fin el niño habló. «Doña Elena, aquella sensación de ayer, el destello, sucedió de nuevo hoy, por la mañana. 2 veces». El corazón de Elena se disparó, pero ella mantuvo la serenidad. «Cuéntame todo». «Sucedió cuando me desperté, y de nuevo hace unos minutos, aquí en la mesa. Es como si algo brillara muy lejos, dentro de la oscuridad. No puedo explicarlo bien». Gabriel parecía confuso y esperanzado al mismo tiempo. Elena se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló al lado de la silla de Gabriel. Tomó sus manos entre las suyas. «Gabriel, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Confías en mí?». «Confío», el niño respondió sin dudar. «Entonces te voy a pedir que sigas creyendo. No le cuentes todavía a tu padre. No porque sea secreto, sino porque algunas cosas necesitan crecer en el silencio antes de ser expuestas al mundo. ¿Entiendes?». Gabriel asintió despacio. «Entiendo. Es como una planta que necesita tiempo bajo tierra antes de brotar, ¿verdad?». «Exactamente así», Elena confirmó con una sonrisa en la voz. En los días siguientes, los destellos se hicieron más frecuentes. Gabriel comenzó a percibir patrones. Sucedían principalmente cuando estaba relajado, cuando se sentía seguro, cuando estaba cerca de Elena. A veces venían acompañados de una sensación de calor suave alrededor de los ojos, como si algo estuviera despertando después de un sueño muy largo. Elena decidió que era hora de usar el bálsamo. Una tarde, después del almuerzo, llevó a Gabriel hasta su habitación y le pidió que se acostara en la cama. «Voy a hacer un masaje especial alrededor de tus ojos», ella explicó. «Será con un aceite que preparé. Puede que se sienta un poco caliente, pero no dolerá. Me avisas si sientes alguna molestia. ¿Está bien?». «Está bien», Gabriel estuvo de acuerdo, confiado. Elena sumergió los dedos en el bálsamo tibio. La textura era cremosa, el olor era suave y reconfortante. Con movimientos circulares delicados, comenzó a aplicar el producto en los párpados de Gabriel, en las sienes, alrededor de las órbitas oculares. Mientras masajeaba, susurraba palabras de aliento. «Tu cuerpo sabe curarse. Eres más fuerte de lo que imaginas. La luz te está esperando». Gabriel sintió una sensación extraña. No era incómoda, pero era intensa, como si algo antiguo dentro de él estuviera siendo despertado. Un suave hormigueo se extendió por la región de los ojos, luego bajó por el cuello, por el pecho,
hasta disolverse en una sensación de paz profunda. Cuando Elena terminó, el niño estaba casi dormido. «Descansa ahora», ella dijo en voz baja, cubriéndolo con una sábana ligera. «Estaré aquí cuando despiertes». Gabriel durmió durante 3 horas seguidas, algo raro para él que siempre había tenido un sueño inquieto. Cuando despertó, se sintió diferente, más ligero, más vivo, y cuando abrió los ojos tuvo la certeza absoluta de que algo había cambiado. La oscuridad ya no era la misma, había gradaciones en ella, tonos sutiles, como si el negro absoluto estuviera comenzando a fragmentarse en grises variados. Doña Elena llamó la voz temblorosa de emoción. Ella estaba sentada en el sillón al lado de la cama, bordando un pañuelo. «Estoy aquí, mi niño. Creo que estoy viendo diferente. La oscuridad. No es igual en todas partes». Elena dejó el bordado a un lado y se acercó. «Esto es maravilloso, Gabriel. Tu cuerpo está respondiendo. Sigue creyendo». «Pero ¿y si es solo imaginación? ¿Y si estoy inventando porque quiero tanto que sea verdad?». Elena tomó su mano y la puso sobre su propio corazón. «¿Sientes mi corazón latiendo?». Gabriel asintió. «Esto no es imaginación. Es real. De la misma manera, lo que estás sintiendo en tus ojos también es real. No dejes que el miedo te robe la esperanza». Gabriel abrazó a Elena con fuerza, como nunca había abrazado a nadie, y por primera vez en muchos años lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que finalmente osaba existir. Mientras tanto, en la oficina de Marcelo las cosas se desmoronaban. El negocio que sería la coronación de su carrera se vino abajo. Los inversores internacionales retrocedieron, los socios rompieron el acuerdo, los contratos fueron cancelados. Millones de reales invertidos se hicieron polvo. Marcelo se sentó en su silla de cuero, rodeado de documentos inútiles, y por primera vez en décadas se permitió sentir el sabor amargo del fracaso. Llamó a casa pidiendo que prepararan la cena. Necesitaba estar con Gabriel. Necesitaba algo que le recordara que no todo en su vida era sobre dinero y poder. Cuando llegó a la mansión, encontró a Gabriel y a Elena en el jardín. El niño reía mientras Elena describía la forma de las nubes que pasaban por el cielo. Marcelo se detuvo en la puerta de cristal del salón, observando la escena. Sintió una punzada de envidia. Aquella mujer simple, sin fortuna, sin títulos, sin nada de lo que él consideraba importante, había logrado algo que él nunca había alcanzado. Había conquistado la verdadera confianza y afecto de su hijo. Cenaron juntos aquella noche, Marcelo, Gabriel y Elena, a quien Marcelo insistió en que se sentara a la mesa con ellos. La conversación fue tranquila. Gabriel contó sobre las lecciones del día, sobre los sonidos nuevos que había aprendido a identificar, sobre el libro que Elena le estaba leyendo. Marcelo escuchó más de lo que habló, algo raro para un hombre acostumbrado a dominar cualquier ambiente. Al final de la cena, cuando Gabriel ya había subido a su habitación, Marcelo y Elena se quedaron solos en el salón. Él se sirvió un whisky, le ofreció algo a ella, que rechazó gentilmente. Permanecieron en silencio durante unos minutos hasta que Marcelo habló. El negocio que estaba preparando falló. Perdí mucho dinero. Mucho, de verdad. Elena no demostró sorpresa ni lástima. El dinero vuelve. El tiempo no. Marcelo rió sin humor. Tienes respuesta para todo, ¿verdad? No tengo respuestas, solo tengo lo que la vida me enseñó. ¿Y qué te enseñó la vida sobre mí? Marcelo preguntó, genuinamente curioso. Que eres un hombre con miedo. Miedo a fracasar, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Y que ese miedo te aleja de la única cosa que realmente importa. Elena habló con suavidad, sin acusación. Marcelo sintió las palabras como un puñetazo en el estómago. Quería rebatir, defenderse, pero no pudo, porque sabía que ella tenía razón. No sé ser diferente, admitió finalmente, la voz baja. No sé cómo ser el padre que él necesita. Nadie nace sabiendo. Uno aprende equivocándose, intentando de nuevo, equivocándose diferente,
intentando una vez más. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero necesitas estar presente para aprender. Necesitas estar dispuesto a arriesgarte. Marcelo terminó el whisky de un solo trago. Voy a intentarlo. Es todo lo que él necesita. Que lo intentes. Aquella noche Marcelo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que Elena había dicho, pensando en todas las oportunidades que había dejado pasar, en todos los momentos con Gabriel que había cambiado por reuniones y contratos. Decidió que algo necesitaba cambiar. No sabía exactamente cómo, pero sabía que tenía que suceder. Mientras tanto, en la habitación de Gabriel, el niño también estaba despierto. Los destellos ahora venían con más intensidad y frecuencia. Lograba percibir cuando estaba cerca de una ventana porque la luminosidad era diferente. Lograba sentir cuando alguien pasaba entre él y una fuente de luz porque la sombra alteraba el tono de la oscuridad. Eran avances minúsculos para cualquier persona común, pero para alguien que había vivido 9 años en la oscuridad total, eran milagros. Elena rezaba en su habitación, arrodillada al lado de la cama, agradeciendo por las bendiciones que comenzaban a manifestarse y pidiendo sabiduría para guiar a Gabriel por el camino que se abría delante. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, porque la verdadera prueba no sería la curación física de Gabriel, sino la curación emocional de Marcelo, y esa era una batalla que ella no podía librar sola. Los días se transformaron en semanas. Abril trajo un clima más templado, cielo limpio y jardines floridos. Gabriel continuaba sus sesiones diarias con Elena, quien aplicaba el bálsamo con regularidad, siempre acompañado de masajes, ejercicios de visualización y conversaciones alentadoras. Los resultados eran innegables ahora. Gabriel lograba percibir luz y sombra con claridad. Comenzaba a distinguir formas borrosas. Veía manchas de colores cuando Elena colocaba flores coloridas cerca de su rostro. Marcelo también había cambiado, no de la noche a la mañana, sino gradualmente. Canceló algunos viajes, delegó más responsabilidades a sus gerentes. Llegaba a casa a tiempo para cenar con Gabriel casi todas las noches. Las conversaciones entre padre e hijo aún eran torpes, llenas de pausas y silencios, pero había un esfuerzo genuino de ambos lados. Una tarde, Gabriel le pidió a su padre que lo acompañara al jardín. «Quiero mostrarte algo», dijo con entusiasmo mal contenido. Marcelo asintió, intrigado. Caminaron lado a lado, Elena siguiendo algunos pasos atrás. Cuando llegaron cerca de la piscina, Gabriel se detuvo. «Papá, mira esto». Y entonces, para el asombro de Marcelo, el niño señaló el agua. «Puedo ver el brillo. No veo la piscina entera, pero veo que hay algo brillando allí». Marcelo sintió que las piernas le flaqueaban. Esto no era posible. Todos los médicos habían sido categóricos. La ceguera era irreversible. «¿Cómo estás logrando esto?», preguntó, la voz ronca. «Es doña Elena», Gabriel respondió simplemente. «Ella me está ayudando. Me está curando». Marcelo se volvió hacia Elena, quien permanecía serena. «¿Qué estás haciendo con mi hijo?», preguntó, entre el miedo y la esperanza. «Solo ayudándolo a encontrar la luz que siempre estuvo dentro de él». Pero los médicos dijeron que era imposible. Marcelo estaba visiblemente afectado. La medicina conoce mucho, pero no lo conoce todo. Elena dio un paso adelante. A veces, el cuerpo necesita más que medicinas. Necesita amor, fe, cuidado. Necesita ser visto como un todo, no solo como un conjunto de partes defectuosas. Marcelo se sentó en un banco cercano, necesitando procesar todo aquello. Gabriel se acercó y tocó el brazo de su padre. «¿No estás feliz?», el niño preguntó preocupado. «Estoy más feliz de lo que puedes imaginar, hijo». Marcelo atrajo a Gabriel para un abrazo. «Solo estoy intentando entender cómo es posible. La fe no necesita explicación, solo necesita un corazón abierto», Elena dijo en voz baja. Marcelo la miró por encima de la cabeza de Gabriel. En los ojos de aquella mujer simple, vio una certeza que él nunca había poseído. Una fuerza tranquila que no venía de diplomas o cuentas bancarias, sino de algo mucho más profundo y antiguo. Y por primera vez en su vida,
Marcelo Alcántara se sintió pequeño, no de forma humillante, sino de forma liberadora, como si finalmente pudiera admitir que no sabía todo, que no controlaba todo, que necesitaba ayuda. Aquella noche, después de que Gabriel durmió, Marcelo buscó a Elena. La encontró en la cocina preparando té de toronjil. «Siéntese», ella ofreció, sirviéndole una taza a él también. Marcelo obedeció. Revolvió el té por unos instantes antes de hablar. «Estás haciendo algo milagroso con mi hijo, algo que yo jamás conseguí, y no sé cómo agradecerte. No necesita agradecerme, solo necesita seguir siendo padre. Es lo único que Gabriel realmente quiere de usted». Marcelo asintió, pero había algo más que necesitaba preguntar. «¿Este tratamiento que estás haciendo, es seguro? ¿Tiene algún riesgo?» Elena bebió un sorbo de té antes de responder. «No hay nada en lo que uso que pueda hacer daño. Son solo hierbas naturales, aceites esenciales, cosas que la tierra nos da. Pero lo que está curando a Gabriel no es solo eso, es la combinación de todo: el amor, la atención, la fe de él mismo, el despertar de su propio cuerpo. Yo soy solo un instrumento». «¿Pero tienes alguna formación? ¿Estudiaste medicina alternativa?» «Aprendí de mi abuela, que aprendió de la suya. Son conocimientos antiguos, pasados de generación en generación. No tengo certificados en la pared, si es eso lo que está preguntando, pero tengo resultados. Y tengo amor genuino por su hijo». Marcelo se quedó en silencio. Por un largo momento, por fin extendió la mano a través de la mesa. «Gracias, Elena. De verdad, por todo». Ella le estrechó la mano con firmeza. «Su hijo merece toda oportunidad de ser feliz. Y usted también». Cuando Marcelo subió a dormir aquella noche, sintió algo que no sentía hacía años. Paz. Una paz frágil aún, pero real. Por primera vez, se permitió creer que quizás, solo quizás, las cosas pudieran realmente cambiar. Que los milagros pudieran suceder no solo en historias, sino allí, en aquella mansión fría que finalmente comenzaba a calentarse con algo más precioso que todo: el oro del mundo, amor verdadero, esperanza renovada, fe en lo imposible. Mayo llegó trayendo mañanas frías y tardes soleadas. La transformación de Gabriel continuaba a ritmo constante, cada día trayendo pequeños avances que se sumaban en grandes conquistas. El niño ahora lograba distinguir formas con más nitidez, identificaba colores vibrantes, reconocía rostros cuando las personas se acercaban lo suficiente. Aún no era una visión perfecta, pero era infinitamente más de lo que él jamás había imaginado posible. Marcelo observaba todo con una mezcla de fascinación e inquietud. La parte de él que amaba a su hijo vibraba con cada progreso, pero la parte orgullosa, acostumbrada a estar en control, se sentía amenazada. Al fin y al cabo, todos los especialistas que él había contratado, todos los equipos caros que había comprado, todas las clínicas de vanguardia que había visitado, nada de eso había producido resultado. Y ahora una niñera del campo, con sus hierbas y sus oraciones, estaba logrando lo imposible. Cierta mañana, durante el desayuno, Marcelo tomó una decisión. «Gabriel, voy a programar una consulta con el doctor Enrique. Quiero que examine tus ojos de nuevo». Gabriel dejó de comer, tenso. «¿Por qué?» «Está todo bien. Estoy mejorando». «Exactamente por eso. Necesitamos entender lo que está sucediendo, desde el punto de vista médico». Marcelo intentó sonar tranquilo, pero había una firmeza en su voz que no aceptaba discusión. Elena, que estaba sirviendo jugo, intervino suavemente. «Señor Marcelo, quizás sea mejor dejar que el proceso siga su curso natural. Los exámenes médicos invasivos pueden interferir». «Con todo respeto, Elena, pero esto es asunto entre mi hijo y yo». Marcelo respondió con una frialdad que no usaba hacía semanas. «Necesito respuestas científicas. Necesito entender si lo que está sucediendo es real o temporal». «Es real, papá». Gabriel dijo con vehemencia. «Sé que es real. Entonces no hay problema en confirmarlo con un médico, ¿verdad?» Marcelo zanjó el asunto. La consulta fue programada para la semana siguiente.
Gabriel pasó los días siguientes visiblemente ansioso. Tenía miedo de que los exámenes mostraran que nada había cambiado, que todo era imaginación suya. Tenía miedo de que los médicos se burlaran de él, como lo habían hecho indirectamente tantas veces a lo largo de los años, con sus diagnósticos impiadosos y sus certezas absolutas. Elena continuó el tratamiento, pero percibía la tensión creciente. Gabriel estaba menos receptivo, más retraído. El miedo estaba bloqueando su progreso. Una noche, sentada en el borde de su cama, ella tomó sus manos y habló con ternura. No importa lo que digan los médicos. Tú sabes lo que estás sintiendo. Tú sabes lo que estás viendo. Nadie puede quitarte eso. Pero, ¿y si dicen que no cambió nada? Que los nervios aún están dañados. Entonces sus instrumentos no son lo suficientemente sensibles para medir lo que está sucediendo. La ciencia tiene sus límites. Eso no hace que tu experiencia sea menos verdadera. Gabriel abrazó a Elena buscando consuelo. Tengo miedo de perderlo todo de nuevo, no lo vas a perder. No si estamos juntos. Elena acarició su cabello. Tenemos que tener fe, incluso cuando todo parezca estar en nuestra contra. El día de la consulta amaneció nublado. Marcelo, Gabriel y Elena fueron juntos hasta la clínica del doctor Enrique Ferrer, uno de los oftalmólogos más renombrados de Buenos Aires. El consultorio estaba en un edificio moderno en la avenida 9 de Julio, todo de vidrio y acero, con una recepción espaciosa y decoración minimalista. El doctor Enrique era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, perfectamente peinado, bata impecable y gafas de montura cara. Saludó a Marcelo con familiaridad. Ya se habían encontrado algunas veces a lo largo de los años, siempre con el mismo resultado desalentador. Cuando vio a Gabriel, forzó una sonrisa profesional. Y entonces, joven, tu padre me dijo que estás sintiendo cambios en la visión. No estoy sintiendo. Estoy viendo, Gabriel corrigió con una firmeza inusual. El médico intercambió una mirada con Marcelo, que permaneció neutro. Bien, vamos a examinar y descubrir qué está sucediendo. Gabriel, necesito que te sientes en esa silla. Los exámenes comenzaron. Luces intensas fueron dirigidas a los ojos de Gabriel, quien parpadeó incómodamente. Aparatos sofisticados escanearon sus retinas. Se aplicaron gotas para dilatar sus pupilas. Se realizaron pruebas de reflejos. Gabriel respondió a todas las preguntas, describiendo lo que lograba ver, cómo lograba distinguir formas y colores. El doctor Enrique mantuvo una expresión profesional durante todo el proceso, pero Elena, observando desde la silla al lado de Marcelo, percibía el escepticismo en cada movimiento de él. Después de casi 2 horas de exámenes, el médico pidió que Gabriel esperara en la sala de espera mientras conversaba con Marcelo en su oficina. Elena llevó a Gabriel hasta la recepción, se sentó a su lado y le tomó la mano. Respiró hondo algunas veces, intentando calmar su propio corazón que latía acelerado. En la oficina, el doctor Enrique fue directo al grano. Marcelo, los exámenes no muestran ningún cambio significativo. Los nervios ópticos continúan con la misma lesión de siempre. No hay regeneración visible, no hay ninguna alteración estructural que justifique una mejora en la visión. Marcelo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero él está viendo. Yo mismo lo presencié. Identifica colores, señala objetos. El médico suspiró, eligiendo las palabras con cuidado. Es posible que haya desarrollado una compensación sensorial muy sofisticada. El cerebro es capaz de cosas impresionantes cuando se entrena adecuadamente. Puede estar usando otros sentidos para crear la ilusión de visión. O puede ser un efecto placebo muy poderoso, reforzado por quien sea que lo esté tratando. Marcelo sintió que la rabia subía. No es ilusión. No es placebo. Mi hijo está viendo. El doctor Enrique se inclinó sobre la mesa. Marcelo, nos conocemos desde hace años. Siempre fuiste un hombre racional. No dejes que esperanzas irreales perjudiquen el bienestar de tu hijo. Si alguien está prometiendo curas milagrosas, necesitas tener mucho cuidado. Existen personas que se aprovechan de la desesperación de familias como la tuya. Las palabras cayeron como bombas.
Marcelo se levantó bruscamente. Voy a buscar una segunda opinión. Siéntase libre, pero todos los especialistas serios dirán lo mismo. La lesión es irreversible. El doctor Enrique también se levantó. Lo siento mucho, Marcelo. Sé cuánto querías un resultado diferente. Cuando Marcelo salió de la oficina, su rostro era una máscara de granito. Gabriel se levantó inmediatamente al verlo. ¿Y entonces, papá? ¿Qué dijo? Marcelo miró a su hijo, luego a Elena. Vamos a casa. Vamos a conversar allí. El viaje de regreso fue tenso, en silencio. Gabriel sentía el peso de la decepción en el aire, pero no sabía exactamente lo que había sucedido. Elena se mantenía serena, pero por dentro rezaba con fervor. Tan pronto como llegaron a la mansión, Marcelo fue directo al grano. Reunió a Gabriel y a Elena en el salón. Los exámenes no mostraron ninguna mejora. Según el doctor Enrique, no hay cambio físico que justifique lo que Gabriel dice estar viendo. Gabriel palideció. Pero yo estoy viendo. Lo juro que sí. Marcelo se pasó la mano por el rostro, exhausto. Quiero creer, pero necesito pruebas concretas. Necesito que otro médico examine. Voy a programar consultas con más especialistas. Elena dio un paso adelante. Señor Marcelo, con todo respeto, los aparatos miden solo lo que fueron programados para medir. Hay aspectos de la curación que la ciencia aún no comprende totalmente. ¿Está diciendo que los médicos están equivocados? Marcelo preguntó, la voz cargada de tensión. Estoy diciendo que están limitados por sus propios instrumentos. El cuerpo humano es más complejo de lo que cualquier máquina puede captar. Marcelo sintió que la frustración se desbordaba. ¿Sabe lo que pienso? Pienso que usted creó una ilusión en la mente de mi hijo. Le hizo creer en algo que no es real. Y ahora él va a sufrir cuando la verdad sea inevitable. Papá, no le hables así. Gabriel protestó, lágrimas en los ojos. Doña Elena me ayudó más que cualquier médico. ¿Ayudó cómo? ¿Dando falsas esperanzas? Marcelo estaba perdiendo el control. ¿Crees que no lo intenté todo? ¿Crees que no invertí fortunas buscando una cura? ¿Y ahora aparece una persona cualquiera con hierbas y promesas vacías? No son promesas vacías. Gabriel gritó, la voz quebrándose. Sé lo que estoy viendo. Sé que es real. Elena mantuvo la voz en calma, a pesar de la tormenta alrededor. Señor Marcelo, entiendo su preocupación. Sé que es difícil aceptar algo que desafía todo lo que usted conoce, pero Gabriel no está mintiendo. Y yo no estoy engañando a nadie. Marcelo se volvió hacia ella, los ojos ardiendo. Entonces pruébeme, muéstreme evidencias concretas, porque hasta ahora todo lo que tengo son palabras bonitas y un examen médico que dice que nada cambió. Las evidencias están ante sus ojos. Gabriel está más feliz, más confiado, más independiente. ¿Eso no cuenta? Eso puede ser desarrollo natural, puede ser madurez. No prueba que él esté viendo. Gabriel sollozó. No crees en mí, ni siquiera tú crees. Las palabras perforaron a Marcelo como flechas. Él miró a su hijo, vio las lágrimas bajando por su rostro, vio el dolor estampado en cada rasgo. Sintió el corazón apretarse, pero el orgullo era más fuerte. Creo que tú crees, hijo, pero necesito más que fe, necesito hechos. Elena dio un paso más, colocándose entre padre e hijo. Entonces déjeme continuar el tratamiento. Dé más tiempo. Si en algunas semanas no hay progresos evidentes que hasta los médicos puedan confirmar, yo paro y me voy. Pero no lo interrumpa ahora. No le quite a Gabriel la oportunidad que finalmente tiene. Marcelo se quedó en silencio por largos segundos, la mente dando vueltas. Por fin asintió rígidamente. 2 semanas. Voy a dar 2 semanas. Si no hay cambios concretos, comprobados, usted para este tratamiento. Y voy a buscar ayuda psicológica para Gabriel, porque claramente está habiendo algún efecto placebo peligroso. Elena asintió con la cabeza, sabiendo que era lo máximo que conseguiría en ese momento. Marcelo salió del salón sin más palabras. Gabriel corrió a su habitación, sollozando. Elena lo siguió, encontrándolo acostado en la cama,
el rostro hundido en la almohada. Se sentó a su lado, acariciando su espalda. Él no cree en mí, Gabriel lloró. Mi propio padre no cree. Él cree. Solo tiene miedo. Miedo de que no sea real. Miedo de decepcionarse de nuevo. Los adultos a veces necesitan más tiempo para aceptar los milagros. Pero, ¿y si él tiene razón? ¿Y si estoy solo imaginando? Elena giró a Gabriel suavemente, haciéndolo sentarse. Miró directamente a sus ojos. Descríbeme lo que estás viendo ahora. Gabriel parpadeó, limpiándose las lágrimas. Te veo. Tu rostro. No perfectamente, pero te veo. Tus ojos son castaños. Tu cabello también. Estás usando esa blusa azul que me gusta. Y es correcto. Todo lo que dijiste es correcto. Esto no es imaginación. Elena sostuvo su rostro con ternura. Tu padre está asustado porque estás logrando algo que él no consiguió con todo su dinero. Eso afecta su orgullo. Pero él va a entender. Solo necesitamos un poco más de tiempo. En los días siguientes, la tensión en la mansión era palpable. Marcelo apenas hablaba con Elena, limitándose a saludos fríos cuando se cruzaban por los pasillos. Gabriel se quedó más callado, menos espontáneo, con miedo de demostrar entusiasmo y ser nuevamente desacreditado. Elena continuó el tratamiento en silencio, aplicando el bálsamo, haciendo los masajes, susurrando ánimos, pero algo comenzó a salir mal. La presión emocional estaba cobrando su precio. Gabriel, que venía progresando consistentemente, comenzó a retroceder. Los colores parecían menos vibrantes. Las formas se volvieron más borrosas. Algunos días, la oscuridad volvía con una fuerza aterradora. El niño pasaba horas en silencio, tocando objetos con las manos como hacía antes, intentando orientarse solo por el tacto. Elena sabía lo que estaba sucediendo. El estrés estaba bloqueando el proceso de curación. La duda, el miedo, la falta de apoyo, todo eso formaba una barrera que ni el bálsamo más poderoso lograba atravesar. Intentó conversar con Marcelo, explicar que Gabriel necesitaba un ambiente emocionalmente seguro para seguir mejorando. Pero Marcelo interpretó la regresión como prueba de que tenía razón desde el principio. Una semana después de la consulta con el doctor Enrique, sucedió lo inevitable. Gabriel estaba bajando la escalera principal de la mansión, solo. Solía hacer esto todos los días, contando los escalones, agarrándose al pasamanos. Pero aquel día, perturbado emocionalmente, perdió la concentración. Calculó mal la distancia, pisó en el aire donde creía que había suelo sólido y cayó. Fue una caída fea. Cayó por los últimos 5 escalones, golpeándose el hombro y la cabeza. Su grito de dolor resonó por toda la casa. Elena, que estaba en el jardín, entró corriendo. Marcelo, que estaba en la oficina, bajó las escaleras disparado. Encontraron a Gabriel caído en el suelo de mármol, gimiendo de dolor, sujetándose el brazo. Marcelo se arrodilló a su lado, el rostro pálido de susto. «Hijo, ¿estás bien? ¿Dónde te duele?» El brazo, la cabeza. Gabriel lloraba copiosamente, más de miedo y frustración que de dolor físico. Elena intentó acercarse, pero Marcelo la apartó con un gesto brusco. «Aléjese de él. Señor Marcelo, yo solo quiero ayudar». Ya ayudó, demasiado. Marcelo tomó a Gabriel en sus brazos con cuidado. «Voy a llevarlo al hospital y cuando volvamos, usted va a parar con este tratamiento ridículo. Se acabó». Gabriel se agarró a su padre, sollozando. «No fue culpa de ella, fue mía. Yo fui quien no prestó atención. Sí, fue culpa de ella. Te hizo creer que podías ver, y mira lo que pasó. Casi te lastimas seriamente». Marcelo estaba fuera de sí, la voz temblándole de rabia y miedo. Elena dio un paso atrás, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Lo siento mucho», susurró. «Nunca quise que nada de esto sucediera». Marcelo no respondió. Salió cargando a Gabriel, gritando órdenes para que prepararan el coche. En minutos estaban camino al hospital, dejando a Elena sola en el recibidor, de rodillas en el suelo, llorando silenciosamente.
Los empleados observaban de lejos, algunos con lástima, otros con la satisfacción de quien siempre supo que aquella historia no terminaría bien. Doña Carmen, la cocinera, se acercó y ayudó a Elena a levantarse. «Ven, querida, ven a tomar un té». En el hospital Gabriel fue examinado. Nada grave. Excoriaciones, un hematoma en el hombro, un pequeño chichón en la cabeza. El médico recomendó reposo y compresas frías. Marcelo agradeció aliviado, pero por dentro sentía una furia que no lograba controlar. En el camino de regreso a casa, Gabriel intentó hablar. «Papá, por favor, no eches a doña Elena. No voy a discutir eso ahora», Marcelo cortó secamente. «Pero fue mi culpa, yo estaba distraído». «No tiene nada que ver con el tratamiento, Gabriel. Casi te matas porque creíste que podías ver cuando no puedes. Esto tiene que parar». Marcelo estacionó el coche en el garaje, apagó el motor y se volvió hacia su hijo. «Voy a buscar ayuda profesional. Psicólogos, terapeutas, personas calificadas, no curanderas con hierbas mágicas». «Ella no es curandera», Gabriel gritó, la voz cargada de desesperación. «Ella me ayudó a ser feliz por primera vez en mi vida. Ella me dio esperanza, falsa esperanza». Marcelo salió del coche, dio la vuelta y ayudó a Gabriel a bajar. Y la falsa esperanza es peor que ninguna esperanza. Cuando entraron en la mansión, Elena los esperaba en el recibidor. Había una maleta pequeña a sus pies. Marcelo se detuvo, sorprendido. «¿Qué es esto?» «Me voy», Elena dijo con dignidad, a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «No quiero causar más problemas. Solo quería despedirme de Gabriel». Marcelo asintió rígidamente. 5 minutos. Elena se arrodilló frente a Gabriel, quien inmediatamente se lanzó a sus brazos, sollozando descontroladamente. «No te vayas. Por favor, no te vayas. Necesito irme, mi niño. Pero vas a estar bien». Elena acarició su cabello. «Eres fuerte, eres valiente, y todo lo que conquistaste, todo lo que aprendiste, nadie puede quitártelo. No quiero que te vayas. Eres la única persona que me entiende. Tu padre te ama. Él solo tiene miedo, dale tiempo». Elena besó la frente de Gabriel. «Y nunca dejes de creer, incluso cuando todo parezca imposible. Nunca dejes que nadie te robe tu luz». Gabriel la apretó con fuerza, como si pudiera impedirle partir a través de la intensidad del abrazo. Elena correspondió, grabando aquel momento en su memoria, sintiendo el corazón hacerse pedazos. Cuando finalmente se soltaron, ella tomó la maleta, miró una última vez a Gabriel, luego a Marcelo. «Cuídelo bien. Es todo lo que pido». Marcelo no respondió. Solo observó mientras Elena caminaba en dirección a la puerta. Ella la abrió, dio una última mirada a la mansión que por algunos meses había sido su hogar, y salió cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Gabriel se quedó parado en medio del recibidor, lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro. Sintió la oscuridad volver con fuerza total, tragándose hasta las pequeñas luces que había conquistado. No era oscuridad física, era peor, era la oscuridad del alma. La oscuridad que llega cuando la esperanza es arrancada brutalmente. «Me quitaste mi luz», le dijo a su padre, la voz baja pero cargada de un dolor tan profundo que cortó a Marcelo como una navaja. Y entonces Gabriel subió las escaleras lentamente, agarrándose al pasamanos, cada paso pesado como plomo. Entró en su habitación y cerró la puerta. Marcelo se quedó solo en el inmenso recibidor, rodeado por toda la riqueza que había construido, y por primera vez en su vida adulta, se desmoronó. Se sentó en el frío suelo de mármol y lloró. Lloró por la esposa que había perdido, por el hijo que estaba perdiendo, por sí mismo y por el desastre que había hecho de todo. Lloró hasta no tener más lágrimas. Los días que siguieron a la partida de Elena fueron los más sombríos que la mansión Alcántara había conocido. Gabriel se encerró en su mundo de oscuridad, negándose a salir de su habitación, apenas tocando la comida que le traían. Pasaba horas sentado cerca de la ventana, de espaldas a la puerta, escuchando los sonidos del jardín que antes había explorado con tanto entusiasmo. Ahora todo sonaba vacío.
sin sentido, como si el color hubiera sido drenado no solo de su visión, sino de la propia vida. Marcelo intentaba conversar con él varias veces al día, pero Gabriel respondía en monosílabos o simplemente se quedaba en silencio. La distancia entre padre e hijo, que venía disminuyendo poco a poco, ahora parecía un abismo infranqueable. Marcelo contrató a una nueva cuidadora, una enfermera profesional con excelentes referencias. Pero Gabriel la trataba con educación gélida, aceptando solo el mínimo de ayuda necesario. Por la noche, Marcelo oía los sollozos ahogados que venían de la habitación de su hijo y sentía el pecho apretarse hasta no poder respirar. Intentaba trabajar, sumergirse en los negocios como siempre había hecho cuando la vida personal se volvía insoportable, pero no lograba concentrarse. Los números en las hojas de cálculo se mezclaban ante sus ojos. Las reuniones parecían interminables y sin propósito. Nada más tenía sentido. En la tercera noche, después de la partida de Elena, Marcelo estaba en su oficina cuando oyó un ruido que venía del piso de arriba. Un golpe sordo, seguido de silencio. Corrió escaleras arriba y encontró a Gabriel caído en el pasillo, intentando levantarse solo. El niño había intentado ir al baño sin pedir ayuda, pero había tropezado con una alfombra que siempre había estado allí. Marcelo lo ayudó a levantarse con cuidado. ¿Estás herido? Estoy bien, Gabriel respondió con voz sin vida. Solo olvidé dónde estaba la alfombra. Gabriel, necesitas pedir ayuda. No puedes andar solo así. Lo conseguía antes, cuando ella estaba aquí. Las palabras eran simples, pero llevaban una acusación devastadora. Marcelo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Llevó a Gabriel de vuelta a su habitación, lo ayudó a acostarse. Se sentó en el borde de la cama por unos minutos, buscando palabras que no venían. Hijo, yo solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la única persona que me hacía feliz? Gabriel giró el rostro hacia el lado opuesto, negándose a continuar la conversación. Marcelo salió de la habitación con el corazón pesado. Bajó al salón, se sirvió un whisky y se sentó en la oscuridad. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente, las palabras de Elena también, y aquella frase que su hijo había dicho el día de la caída, que lo perseguía como un fantasma: «Me quitaste mi luz». Fue cuando Marcelo percibió, con una claridad dolorosa, lo que había hecho. No había expulsado a Elena por no creer que Gabriel estaba mejorando. La había expulsado porque ella había logrado algo que él nunca había alcanzado: hacer verdaderamente feliz a su hijo. La había expulsado porque su orgullo no soportaba admitir que una mujer simple, sin diplomas ni fortunas, fuera más importante para Gabriel que él. La verdad cayó sobre Marcelo como una avalancha. Había sido egoísta, cobarde. Había dejado que el miedo y la vanidad hablaran más alto que el amor. Y ahora estaba pagando el precio más alto posible. Estaba perdiendo a su hijo. No por la ceguera, sino por la tristeza, por la desesperanza, por la oscuridad del alma que era mucho peor que la oscuridad de los ojos. Pasó la noche entera despierto, mirando al vacío, enfrentando verdades que había pasado la vida evitando. Cuando el sol salió, Marcelo ya había tomado una decisión. Encontró a doña Carmen en la cocina, preparando el desayuno. La cocinera era una de las empleadas más antiguas. Trabajaba en la casa desde antes de que Gabriel naciera. «Carmen, ¿sabe a dónde fue Elena?», él preguntó sin rodeos. La mujer dudó. «No sé con certeza, señor, pero la oí comentando con una de las chicas de la limpieza que tenía una hermana viviendo en La Matanza. Quizás fue para allá. ¿Tiene más información? ¿Dirección? ¿Teléfono?». Doña Carmen fue hasta su habitación y volvió con un trozo de papel. Anoté el número de teléfono que dejó, por si necesitábamos hablar con ella sobre algo de Gabriel. Marcelo tomó el papel como si fuera el objeto más precioso del mundo. «Gracias, Carmen. De corazón». «Señor Marcelo», la cocinera dijo con una valentía inusual. «Esa muchacha era especial, lo veía en sus ojos. No sé lo que hacía, si era remedio o rezo, pero sé que le hacía bien al niño. Nunca vi a Gabriel tan feliz como cuando ella estaba cerca.
Lo sé, Marcelo admitió, la voz ronca. Lo sé ahora. Subió a su habitación y tomó el celular. Marcó el número con los dedos temblándole ligeramente. Sonó 3 veces antes de que una voz contestara. ¿Aló? ¿Elena? Es Marcelo Alcántara. Hubo un silencio del otro lado. Señor Marcelo. ¿Le pasó algo a Gabriel? Él está bien, físicamente, pero emocionalmente. Marcelo se pasó la mano por el rostro. Elena, cometí un error terrible. Necesito que vuelva. Otro silencio, más largo. No creo que sea buena idea. Ya causé demasiados problemas. Los problemas fueron causados por mí, por mi orgullo, mi miedo, mi incapacidad de aceptar que no tenía todas las respuestas. Marcelo se sentó en la cama. Mi hijo está destruido. No come, no habla, no quiere vivir. Y yo finalmente entendí que no fue solo la vista lo que usted le estaba devolviendo. Era la voluntad de vivir, la esperanza, la alegría, y yo le quité todo eso porque fui demasiado cobarde para admitir que usted consiguió lo que yo nunca pude. Señor Marcelo, no era una competencia. Lo sé, pero mi orgullo la transformó en una. Marcelo respiró hondo. Por favor, vuelva. No por mí, por Gabriel. Él la necesita. Elena tardó en responder. Cuando habló, su voz estaba embargada. ¿Y usted? ¿Todavía cree que es todo una ilusión? ¿Que estoy engañando a su hijo? No sé lo que es. No entiendo cómo funciona. Pero vi a mi hijo feliz. Lo vi confiado. Lo vi vivo de una forma en que nunca estuvo antes. Y si eso es ilusión, entonces es la ilusión más bonita y verdadera que existe. Marcelo sintió lágrimas quemarle los ojos. Puede que no tenga un diploma en la pared, pero tiene algo que ningún médico que conocí jamás tuvo. Tiene amor verdadero por mi hijo, y me di cuenta demasiado tarde de que eso vale más que cualquier certificado. Elena lloró al otro lado de la línea. Se quedó en silencio por largos segundos. Voy a volver, pero con una condición. Cualquiera, usted necesita confiar. Confiar en el proceso. Confiar en mí. Y principalmente confiar en Gabriel. Sin dudas, sin interferencias, sin médicos cuestionando cada avance. Necesito que crea. Marcelo cerró los ojos. Creo. Juro que creo. Entonces estaré allí en 2 horas. Cuando Marcelo colgó el teléfono, sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Esperanza. Bajó corriendo hasta la habitación de Gabriel. Golpeó la puerta. «Hijo, ¿puedo entrar?» «Puedes», vino la respuesta apática. Marcelo entró y se sentó en la cama. Gabriel estaba acostado de lado, de espaldas a la puerta. «Tengo una noticia. No quiero oír sobre nuevos médicos o terapeutas». «No, es sobre eso». Marcelo tocó el hombro de su hijo con delicadeza. «Llamé a Elena. Ella va a volver». Gabriel se giró tan rápido que casi se cae de la cama. «¿Qué? ¿Es verdad?» «Es verdad. Le pedí que volviera. Imploré, de hecho». Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Gabriel. «¿Crees en ella ahora? ¿Crees en mí?» Marcelo atrajo a su hijo para un abrazo. «Creo. Y pido perdón por haber tardado tanto en entender. Pido perdón por haber dejado que mi miedo hablara más alto que mi amor. Pido perdón por haberte quitado tu luz». Gabriel abrazó a su padre con fuerza, llorando en su hombro. «No la quitaste, papá. Todavía está aquí. Solo estaba escondida, esperando». Las 2 horas parecieron una eternidad. Gabriel se bañó, se peinó, se puso ropa limpia. Estaba irreconocible comparado con los últimos días. Marcelo mandó preparar la habitación de Elena exactamente como estaba antes, con flores frescas sobre la cómoda. Todos los empleados fueron instruidos para tratarla con el mayor respeto. Cuando el portero automático sonó anunciando la llegada de Elena, Gabriel corrió hasta la puerta principal con una energía que no demostraba hacía días. Marcelo lo siguió más despacio, el corazón latiéndole fuerte. Elena entró por el portón con su maleta simple, los mismos pasos suaves de siempre. Cuando Gabriel oyó la puerta abrirse, gritó su nombre y corrió en dirección a la voz. Elena soltó la maleta y abrió los brazos justo a tiempo para recibir el impacto del niño lanzándose contra ella. Lo sostuvo con fuerza,
besando la parte superior de su cabeza repetidamente, las lágrimas escurriendo libres. «Volviste. Realmente volviste», Gabriel sollozaba de alegría. «Volví, mi niño, y no me iré nunca más, lo prometo». Marcelo se acercó, se detuvo a una distancia respetuosa. Elena lo miró por encima de la cabeza de Gabriel. Sus ojos se encontraron y en aquel momento todas las palabras no dichas fueron comprendidas. Marcelo asintió lentamente, un pedido silencioso de perdón. Elena le devolvió un pequeño y gentil sonrisa, una oferta silenciosa de un nuevo comienzo. «Bienvenida de nuevo, Marcelo», dijo simplemente. «Gracias por llamarme de vuelta», ella respondió. Aquel día, la mansión Alcántara volvió a respirar. Gabriel no se separó de Elena ni por un minuto, siguiéndola por todas partes, contando todo lo que había sucedido en los últimos días, reafirmando 1000 veces que sentía mucho por haberse caído, que no había sido culpa de ella. Elena escuchaba todo con paciencia infinita, acariciando su cabello, asegurándole que nada de aquello importaba ahora. Por la noche, después de que Gabriel finalmente durmió, exhausto emocionalmente pero feliz, Elena y Marcelo conversaron en el salón. Él ofreció té que ella aceptó. Se quedaron sentados en un silencio cómodo por unos minutos. «Lo siento mucho», Marcelo dijo por fin. «Por todo, por haber dudado de usted, por haber sido arrogante, por haber lastimado a mi hijo por culpa de mi orgullo. Usted estaba asustado. Es natural». Elena bebió un sorbo de té. «Lo entiendo. Debe ser difícil ver a alguien de fuera conseguir algo que usted intentó alcanzar durante años. No justifica mi comportamiento». Marcelo miró la taza en sus manos. «Pasé la vida creyendo que el dinero y el poder podían resolverlo todo. Descubrí de la manera más dolorosa posible que las cosas más importantes no pueden comprarse». Elena asintió. «Gabriel no necesita riqueza. Necesita presencia, amor, de alguien que crea en él. Voy a estar presente de ahora en adelante. Voy a creer. Incluso cuando no entienda, voy a creer». Marcelo levantó los ojos hacia ella. «Y voy a apoyar su tratamiento, sin cuestionamientos, sin interferencias. Gracias. Eso significa mucho». A partir de aquel día, todo cambió. Elena retomó el tratamiento con renovado propósito. Aplicaba el bálsamo diariamente, siempre acompañado de palabras de aliento y oraciones susurradas. Gabriel absorbía todo con profunda gratitud y gradualmente los avances recomenzaron. Primero despacio, como alguien recuperando fuerzas después de una larga enfermedad. Luego con más velocidad y consistencia. Marcelo mantuvo su palabra. Canceló reuniones para almorzar con Gabriel. Delegó responsabilidades para llegar a casa a tiempo para la cena. Los fines de semana se sentaba en el jardín al lado de su hijo y de Elena, solo compartiendo la presencia. No entendía completamente el proceso de curación, no lograba explicar científicamente cómo funcionaba, pero veía los resultados ante sus ojos y eso era suficiente. 2 semanas después del regreso de Elena, Gabriel se despertó con una sensación diferente. Abrió los ojos y por primera vez en su vida vio. No destellos borrosos, no sombras indefinidas, sino imágenes nítidas. Vio el techo de su habitación, las vigas de madera oscura, la lámpara de cristal. Giró la cabeza y vio la ventana, la luz del sol entrando en haces dorados. Se sentó en la cama y miró sus propias manos, maravillado. Se levantó tambaleante, no por falta de visión, sino por la emoción abrumadora. Abrió la puerta de su habitación y miró el inmenso pasillo, viendo por primera vez los cuadros en las paredes, la alfombra que había causado su caída, las puertas de cada aposento. Bajó las escaleras lentamente, agarrándose al pasamanos, no por necesidad, sino por precaución, los ojos recorriendo cada detalle. Encontró a Elena en la cocina, conversando con doña Carmen. Cuando ella se giró y sus ojos se encontraron, Gabriel se detuvo en medio del salón. «Usted», dijo con voz temblorosa, «es exactamente como la imaginé, y aún más hermosa». Elena se llevó las manos a la boca, los ojos muy abiertos.
«Gabriel, ¿me estás viendo? Estoy viendo todo». Gabriel giró en círculo, riendo y llorando al mismo tiempo. Veo las sillas, la mesa, las cacerolas colgadas. Veo los colores. Amarillo, azul, rojo, todo, lo veo todo. Elena corrió y lo abrazó con fuerza. Doña Carmen se llevó las manos al pecho, emocionada. «Gracias a Dios, bendito sea. ¿Qué está pasando aquí?». La voz de Marcelo vino de la puerta. Él había bajado al oír la conmoción. Gabriel se giró y por primera vez vio el rostro de su propio padre. Vio los ojos castaños tan parecidos a los suyos, las arrugas de expresión alrededor de la boca, los hilos canosos en las sienes. «Papá», dijo, la voz quebrándose, «¿puedo verte?». Marcelo se congeló. «¿Cómo?». Gabriel caminó hacia él con pasos firmes. «Estás usando un traje azul oscuro, corbata a rayas. Tus ojos son castaños. Tienes una pequeña cicatriz en la ceja izquierda». Gabriel se detuvo frente a su padre, extendió la mano y tocó delicadamente la cicatriz. «¿Cómo te hiciste esa marca?». Marcelo estaba temblando, jugando al fútbol cuando tenía 17 años. Nadie nunca preguntó sobre eso. Ahora puedo verlo todo. Gabriel sonrió a través de las lágrimas. Marcelo atrajo a su hijo para un abrazo desesperado, sollozando abiertamente. Perdóname por haber dudado, por haber sido tan terco, por casi dejar que esto se escapara. No necesitas pedir perdón, papá. Te retractaste, la trajiste de vuelta». Gabriel lo apretó con fuerza. «Me devolviste mi luz. No fui yo, fue ella». Marcelo miró a Elena por encima del hombro de Gabriel. «Fue siempre ella». Elena observaba la escena con lágrimas escurriendo por su rostro, pero había una sonrisa serena en sus labios. Una sonrisa de quien testifica un milagro que ayudó a crear no a través de magia, sino a través de amor, paciencia y fe inquebrantable. Más tarde aquel día, Marcelo reunió a todos los empleados en el jardín. Elena estaba a su lado, con Gabriel sujetando su mano. Marcelo se aclaró la garganta antes de hablar, la voz emocionada pero firme. «Quiero que todos sean testigos de este momento. Mi hijo, que nació sin poder ver, hoy puede ver perfectamente. Los médicos dijeron que era imposible. La ciencia afirmó que no había cura, pero sucedió. Y sucedió gracias a esta mujer extraordinaria. Elena no solo curó los ojos de mi hijo, ella curó nuestros corazones. Me enseñó que hay poderes en este mundo que van más allá de lo que podemos medir o comprar. Y por eso le estaré eternamente agradecido». Se volvió hacia Elena y, para sorpresa de todos, se arrodilló ante ella. Los empleados se quedaron boquiabiertos. Marcelo Alcántara, el hombre más orgulloso que conocían, estaba de rodillas. «Gracias. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Por no rendirse con mi hijo cuando yo me rendí. Por creer cuando yo dudé. Por traer luz donde yo solo veía oscuridad». Marcelo tomó la mano de Elena. «Siempre tendrá un lugar en esta casa, no como empleada, sino como familia». Elena lo ayudó a levantarse con delicadeza. «No hice nada sola, lo hice porque amo a Gabriel, y porque creo que los milagros suceden cuando unimos fe, amor y voluntad de curar». Gabriel abrazó a los dos, creando un círculo de afecto que finalmente estaba completo. Los empleados aplaudieron, muchos con lágrimas en los ojos, presenciando la transformación no solo de un niño ciego que recuperó la vista, sino de una familia destrozada que se reconstruyó. Aquella tarde, Gabriel corrió por el jardín por primera vez viendo dónde pisaba. Vio los jabuticabas que solo conocía por el tacto, las rosas que solo conocía por el perfume, los pájaros que solo conocía por el canto. Giró con los brazos abiertos, mirando el cielo infinitamente azul, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Puedo ver, puedo ver». Su voz resonó por la propiedad, un himno de victoria, un canto de alegría, una declaración de que los milagros existen, no siempre de la forma que esperamos, no siempre en el tiempo que deseamos, pero existen para aquellos que osan creer. Marcelo y Elena observaban de lejos, lado a lado. «¿Realmente crees que fue el bálsamo?».
Marcelo preguntó en voz baja. ¿O fue algo mayor? Fue todo junto. El bálsamo, las oraciones, el amor, la fe del propio Gabriel, su decisión de traerme de vuelta. Elena lo miró. La verdadera curación nunca viene de una única fuente. Viene de la unión de muchas fuerzas trabajando en armonía. La naturaleza ofreció las hierbas. Mi abuela enseñó a prepararlas. Yo ofrecí el cuidado. Gabriel ofreció la confianza. Y usted, al final, ofreció la cosa más importante de todas. ¿Qué? Humildad para admitir que estaba equivocado. Coraje para cambiar. Amor suficiente para poner el bienestar de su hijo por encima de su orgullo. Sin eso, nada del resto habría funcionado. Marcelo asintió despacio, dejando que las palabras penetraran hondo. Miró a su hijo corriendo libremente, sus risas llenando el aire, y sintió el pecho desbordarse de gratitud. Había perdido muchas cosas a lo largo de su vida. Perdido a su esposa, perdido años preciosos con su hijo, perdido a sí mismo en busca de riquezas que nunca trajeron verdadera felicidad. Pero ahora, finalmente, había encontrado lo que realmente importaba. Aquella noche, por primera vez en 9 años, Gabriel vio las estrellas. Elena y Marcelo lo llevaron hasta la terraza de la mansión, un espacio amplio con vista panorámica del cielo. Se acostaron los tres sobre mantas suaves, mirando el universo de arriba. «Son tantas», Gabriel susurró maravillado. «Nunca imaginé que fueran tantas. Cada una tiene una historia», Elena dijo suavemente. «Cada una brilla a su manera». «Así como cada persona», Marcelo añadió, mirando de reojo a Elena. «Algunas brillan más fuerte. Algunas iluminan caminos que parecían imposibles de recorrer». Se quedaron allí por horas, Gabriel haciendo preguntas sobre constelaciones, sobre planetas, sobre todo lo que sus ojos hambrientos finalmente podían ver. Elena respondía con paciencia infinita, señalando estrellas, dibujando formas en el cielo. Marcelo solo observaba, grabando cada segundo en su memoria, sabiendo que aquel era uno de esos momentos que definen una vida entera. Cuando finalmente entraron, Gabriel estaba exhausto pero radiante. Antes de dormir, abrazó a Elena una vez más. «Gracias por no rendirte conmigo. Incluso cuando todos se rindieron, yo nunca me rendiría contigo. Nunca». Elena besó su frente. «Ahora descansa. Mañana hay un mundo entero esperando ser visto». Después de que Gabriel durmió, Elena fue hasta el jardín, llevando consigo la pequeña caja de madera. Se arrodilló bajo el jabuticaba, abrió el tarro de cerámica y miró el bálsamo que ahora estaba casi vacío. Susurró palabras de gratitud a su abuela, a todas las mujeres que vinieron antes que ella, guardianas de conocimientos antiguos que la medicina moderna aún no había alcanzado. Oyó pasos detrás de sí y se volvió. Marcelo se acercaba lentamente. «¿Puedo sentarme?», él preguntó. «Claro». Se quedaron en silencio por unos momentos, solo oyendo los grillos y el viento en las hojas. «¿Qué va a hacer ahora?», Marcelo preguntó. «Ahora que Gabriel está curado, seguir cuidando de él. No solo de los ojos, sino del corazón. Ayudarlo a crecer fuerte, valiente, gentil». Elena cerró la caja con cuidado. «Y quizás, si usted lo permite, ayudar a otras personas. Hay muchos que sufren no por enfermedades que los médicos puedan tratar, sino por heridas que solo el amor puede curar. Siempre tendrá mi apoyo, para cualquier proyecto que quiera realizar». Marcelo dudó antes de continuar. «Y no solo apoyo financiero, sino mi presencia, mi trabajo, si lo desea». Elena sonrió en la oscuridad. Sería un honor. Y así, bajo las estrellas que Gabriel finalmente podía ver bajo el jabuticaba que había presenciado tantas transformaciones, una nueva alianza fue formada. No de patrón y empleada, sino de dos personas unidas por un propósito mayor que ambos. Cuidar de aquel niño extraordinario que había enseñado a todos el verdadero significado de fe, esperanza y amor. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Marcelo redujo drásticamente sus horas de trabajo,
descubriendo que podía ser un empresario exitoso sin sacrificar su vida personal. Gabriel floreció de maneras que iban mucho más allá de la visión recuperada, convirtiéndose en un niño confiado, empático y lleno de sueños. Y Elena permaneció, no más como empleada, sino como parte esencial de aquella familia reconstruida sobre los escombros de lo que había sido antes. Hubo momentos difíciles, claro está. Hubo días en que Gabriel tenía dolores de cabeza por usar ojos que por tanto tiempo permanecieron inactivos. Hubo momentos en que Marcelo recaía en viejos patrones, intentando controlarlo todo. Hubo momentos en que Elena dudaba de sí misma, cuestionando si había merecido todo aquel reconocimiento. Pero siempre volvían a lo esencial, siempre volvían al amor que los unía. Y eso era suficiente para superar cualquier obstáculo. 2 años después, en una mañana soleada de primavera, la mansión Alcántara abrió sus puertas para un evento especial. Familias de toda la ciudad llegaban trayendo niños con diversas necesidades especiales. Marcelo y Elena habían creado una fundación dedicada a tratamientos alternativos combinados con medicina tradicional, ofreciendo esperanza donde antes había solo resignación. Gabriel, ahora con 11 años, ayudaba a recibir a las familias, sus ojos brillantes y amplia sonrisa contagiando a todos. Contaba su historia sin vergüenza, mostraba a los otros niños que los milagros eran posibles, que vale la pena creer. Y Elena, rodeada por su equipo de terapeutas holísticos, médicos de mente abierta y voluntarios dedicados, veía su sueño hacerse realidad. No solo había curado a un niño, había iniciado un movimiento, una revolución gentil que reconocía que curar no es solo una cuestión de ciencia, sino de amor, fe y dedicación inquebrantable. Marcelo observaba todo de lejos, el corazón desbordante de orgullo. Miró a Elena coordinando las actividades, a Gabriel jugando con los otros niños, a todo lo que construyeron juntos, y supo que finalmente había encontrado su verdadero propósito. No era acumular riquezas, era usar esa riqueza para transformar vidas. Cuando el día terminó y todos se fueron, los 3 se sentaron en el jardín como hacían todas las noches. Gabriel apoyó la cabeza en el regazo de Elena, observando las primeras estrellas surgir en el cielo que oscurecía. Marcelo se sentó al lado, la mano tocando gentilmente el hombro de su hijo. ¿Saben lo que desearía si pudiera pedir un deseo a una estrella fugaz? Gabriel preguntó soñador. ¿Qué, mi hijo? Marcelo respondió. Que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Que todos tengan a alguien como doña Elena, alguien que crea en ellos incluso cuando nadie más cree. Elena acarició su cabello con ternura. Ese es el sueño, más hermoso que existe. ¿Y sabes lo que hace un sueño aún más especial? ¿Qué? Es cuando trabajas todos los días para hacerlo realidad. Y es exactamente eso lo que estamos haciendo. Gabriel sonrió, satisfecho, y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, una estrella fugaz cruzó el cielo. Los 3 la vieron al mismo tiempo y cada uno hizo un pedido silencioso. Pedidos diferentes, pero todos conectados por el mismo hilo de amor que los unía. Y allí, en aquel jardín que había presenciado tantas lágrimas y tanto sufrimiento, pero que ahora respiraba alegría y esperanza, la historia de Gabriel Alcántara encontró su final perfecto, o mejor dicho, su verdadero comienzo, porque a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Es necesario atravesar la oscuridad más profunda para apreciar plenamente la luz. Y es necesario tener el coraje de creer en lo imposible para presenciar milagros. Gabriel nunca olvidaría los 9 años de oscuridad, pero tampoco olvidaría que fue exactamente esa oscuridad la que lo preparó para valorar cada rayo de luz, cada color, cada rostro que veía. Nunca olvidaría a Elena, la mujer que trajo no solo visión a sus ojos, sino esperanza a su corazón. Y nunca olvidaría la transformación de su padre, el hombre que aprendió la humildad de la manera más difícil, pero que nunca desistió de intentar ser mejor. La mansión Alcántara ya no era un lugar frío y vacío,
Era un hogar lleno de risas, de abrazos, de conversaciones alrededor de la mesa del comedor, un hogar donde los milagros no solo eran posibles, sino esperados, un hogar donde el amor había vencido al miedo, la fe había vencido a la duda, y la luz había vencido a la oscuridad. Y todas las noches antes de dormir, Gabriel miraba por la ventana, veía las estrellas brillando en el cielo infinito, y susurraba las mismas palabras que cambiaron su vida para siempre. Puedo ver. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel, Marcelo y Elena haya tocado profundamente sus corazones. Si usted se emocionó con este viaje de fe, superación y amor incondicional, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más le marcó. ¿Fue cuando Gabriel vio por primera vez? ¿Cuando Marcelo finalmente pidió perdón? ¿O cuando Elena regresó a la mansión? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana. Historias que nos recuerdan que los milagros suceden cuando unimos amor, fe y coraje. Le esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá sus emociones.